Muy bien, bienvenidos al estudio de las pérdidas y las ganancias, este breve artículo que escribe Mises para la Sociedad Montpellier, para la reunión de la Sociedad Montpellier en 1951. El día de hoy vamos a ver el último de los capítulos de la primera parte, donde habla acerca del cálculo de las pérdidas y las ganancias, y después, bueno, empieza la segunda parte del artículo, básicamente. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, hablamos de una distinción inicial entre un tipo de pérdidas y ganancias y el otro, que es que están las pérdidas y ganancias entendidos desde la óptica de la teoría económica pura, desde la praxeología, y después están las pérdidas y las ganancias entendidas desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué estas no son las mismas y no deben confundirse? Bueno, lo vamos a ver a continuación. En teoría económica pura o en términos praxeológicos, las pérdidas y las ganancias son fenómenos psíquicos, son fenómenos mentales, o sea que son cosas que ocurren en nuestra mente, no tienen por qué necesariamente manifestarse en el mundo tangible, en el mundo material. ¿A qué nos referimos con esto? A que, como nosotros sabemos, en la economía básicamente pues es la ciencia que estudia los fines y los medios de los individuos, más que nada, y se dedica a ver si son eficientes, pero no, por ejemplo, a ver si un fin es justo o injusto, si es moral o si es inmoral, sino a ver si los medios que se ocupan para conseguir dicho fin son eficientes o no son eficientes. Bueno, en ese orden de ideas, cuando los medios utilizados para un fin son concordantes con alcanzar ese fin, o sea, ¿a qué me refiero? Que si yo hago algo y estoy más cerca de lo que quería, pues básicamente se dice que uno obtiene una ganancia. Si uno hace algo y se queda en el mismo lugar y no se acerca, sino que a lo mejor también como podríamos decir, se atrasa hacia encontrar ese fin o hacia conseguir ese fin, se dice que se obtiene una pérdida. Pero eso es en términos praxeológicos, es en términos muy generales. En el mundo tangible, en el mundo material, donde existe la división del trabajo y por tanto la sociedad y también se usa el dinero, las pérdidas y las ganancias se calculan contablemente de una manera matemática, que es descontando los costos de los ingresos, o sea, todo lo que gané versus todos los costos que incurrí para tener esas ganancias. Entonces esto no se tiene que confundir porque básicamente no es que uno esté bien y otro está mal, sino que los dos existen y ya, básicamente así es. No se deben confundir porque eso puede dar a errores, como por ejemplo decir que, yo qué sé, como que nadie puede sentir una ganancia al hacer filantropía, porque en la filantropía uno básicamente está, entre comillas, está solo obteniendo pérdidas, está perdiendo su dinero, está perdiendo sus bienes, pero en términos praxeológicos, si el fin que uno quería era, yo qué sé, elevar el alma, sentirse bien con uno mismo, la filantropía es perfectamente una ganancia para una persona. Ahí está una de las distinciones. Eh, hay que tener en cuenta también que, como yo había dicho, cuando Mises escribe esto en 1951, van recién, entre comillas, saliendo de la Segunda Guerra Mundial y por tanto todos los problemas que ocupa una guerra. Entonces, esto da lugar a que haya muchos países, no por la guerra, sino por las malas decisiones políticas que se toman durante las guerras, en términos de teoría monetaria y política fiscal y cosas de ese estilo, que eran países que tenían mucha inflación. Entonces, por ejemplo, esto hacía que se vieran que las empresas, entre comillas, obtenían ganancias muy grandes. No lo sé, como que invirtieron, yo que sé, 100 y después sus ganancias eran de 100.000. Y esto era porque efectivamente ganaban esas cantidades de dinero, pero el valor del dinero, como se había reducido tremendamente debido a la inflación, pues daba paso a esos errores, a esas equivocaciones. Entonces la gente pensaba que habían empresas que tenían, ¿cómo podríamos decirlo?, ganancias excesivas. Pero en verdad cuando uno, por ejemplo, pongamos el ejemplo que nos puede parecer a nosotros más común, pesos argentinos. No lo sé, alguien puso su capital que estaba evaluado, yo que sé, en 500 pesos argentinos, supongamos, en 2010 y en 2023. Las ganancias que tenía esa empresa con ese capital, con esa inversión que hizo de 500 pesos, eran, yo que sé, de millones de pesos. Claro,
Eso podría decir, wow, está ganando mucho dinero, pero si uno lo miraba en términos de dólares, o estaba obteniendo muy pocas ganancias o realmente estaba obteniendo pérdidas. Entonces así se ve. Pero bueno, eso dio lugar a que se empezara a popularizar el término de que hay empresas que tienen ganancias excesivas y que por lo tanto había que colocarles más impuestos que alguien que tuviera ganancias estándar o ganancias legítimas o ganancias legítimas, perdón. Em, y eso básicamente pues da lugar a mucha de la política fiscal que hay hoy en día. Em, Esto dice Mises que es una cosa extraña, es una cosa arbitraria y que económicamente y objetivamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque más allá de un juicio de valor de yo decir, esto me parece mucho o poco, no hay ningún criterio para decir cuándo es algo excesivo y cuándo no es excesivo. Más con las ganancias que, como recordamos, cuando la economía es de mercado, estas solo se dan por complacer al consumidor y por gestionar adecuadamente los recursos. Entonces, entre comillas, el que más ganancias tiene sería el que mejor sabe gestionar los recursos en el tiempo y prever las necesidades de la gente, y por lo tanto, uno, grabarlo con impuestos no beneficia al proceso dinámico de cooperación social, y en segundo lugar, básicamente uno no podría como poner un punto y aparte y decir, ok, desde acá son ganancias excesivas y de acá para abajo son ganancias legítimas o cosas de ese estilo, porque más allá del juicio de valor de alguien, que pueda ser el burócrata que lo decida, no hay ningún criterio para decir que una ganancia es excesiva o que no es o que es muy poca. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Adiós.